Bueno, en las últimas clases estuvimos presentando, estuvimos ahí conociendo a nuestras nuevas mascotas teóricas, que eran los campos escalares. Bien, ya seguramente ustedes empezaron a trabajar en tareas de aula, etcétera. Y lo que empezamos a ver son, digamos, las definiciones básicas, como por ejemplo, qué son los campos escalares o las funciones de varias variables, eh, cómo definimos y graficamos su dominio, cómo definimos y graficamos su imagen, si podíamos hacer una representación gráfica de la función en general, y vimos que sí, usando una gráfica tridimensional con una superficie, que la gráfica ahora se transformaba en una superficie, bien, que era básicamente un elemento tridimensional que no tenía, o sea, que podía tener superficie, pero que no tenía espesor, no tenía volumen, bien. Y también vimos otra forma gráfica de representación, ya no en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones, que eran los mapas de contorno. Bien, básicamente lo que vimos fueron las curvas de nivel, sí que eran proyecciones de trazas en el plano XY, y eh, confeccionamos mapas de contorno. Eso fue lo que vimos hasta ahora. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en este segundo bloque temático dentro de campos escalares es avanzar en el cálculo con los campos escalares. Básicamente esto nos va a llevar desde ahora hasta el final de Matemática 2. Lo que vamos a ver son cómo usar eh, herramientas del cálculo, bien, límite, derivadas, integrales, todo lo que ya hemos visto, pero sobre campos escalares. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener que definir, como siempre, que es el concepto central del cálculo, es límite. Bien, no voy a hacer mucho, lo voy a hacer bastante rápido, bien, porque básicamente lo que me interesa es que tengan una idea, ¿sí? No vamos a trabajar de manera muy intensa con los límites de campos escalares. Bien, entonces, acá tenemos dos campos, dos leyes de campos, esta y esta. Díganme ustedes, ¿cómo saben que eso es un campo escalar? ¿Cómo justificarían que es un campo escalar? Porque hay tres Porque es una variables. función de dos variables independientes. Bien, y si yo aplico, digamos, valorizo esas dos variables independientes con números, ¿cuánto? ¿El resultado qué es? ¿Es un Un número? ¿Es número. un vector? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuántas variables hay, en definitiva, involucradas ahí? 3. Tres. Bien, las dos independientes, que serían x e y la dependiente, que sería la imagen, bien, luego de aplicar esa función. Bien, sería la z, en este caso, que no está escrita, pero se presupone. Miren qué bonitas estas dos leyes, ¿no? Eh, Bastante intensas comparadas con las que veníamos viendo, que nos dan paraboloides y cositas chiquitas. Pero bien, tranquilos que no vamos a hacer nada demasiado loco con estas. Lo que les voy a presentar es otra forma que no vimos mucho, pero que se usa para representar este tipo de funciones, de campos escalares, que son tablas. Entonces, acá lo que vemos son, ¿se acuerdan que cuando estaban en Matemática 1 usábamos una tabla que era como esta parte, ¿no? Teníamos las X por un lado y en la otra columna poníamos las Y que le correspondían, ¿sí? Esas eran como las tablas que primero empezamos a utilizar. Ahora, como acá tenemos tres variables, no podemos usar tablas de ese estilo. Usamos tablas de doble entrada, es decir, por un lado tenemos que darle valor a la X, por otro lado tenemos que darle valor a la Y, y dentro, en cada una de esas intersecciones, lo que disponemos es el valor de la imagen. Ven, por ejemplo, este 1 de acá significa o proviene de valorizar X en 0 e Y en menos 0,2. En esta función hallamos la imagen y la imagen es 1. Es otra forma de representar los campos escalares. Bien, entonces ahí tengo esta tabla. Ahora, mi pregunta es, sin importarme lo que pasa en el origen, fíjense que el origen es este, o sea, está representado por esta celda, bien, que tiene x0, y0, y acá lo que correspondería sería la imagen del punto 00. ¿Cuánto vale la imagen del punto 00 para la función f? No está incluida. O sea, no.
Bien, no tiene imagen, excelente. O sea, si yo reemplazo x por 0 y por 0 aquí, esto no está definido, por lo tanto, en 0, 0 no está definida f. Por lo tanto, ¿cómo graficarían el dominio de esa función? A ver, ya que está, vamos a repasar para el parcial. Si yo tengo que graficar el dominio de esa función, lo tengo que graficar, ya sabemos, en R2, ¿no? Al dominio, que serían todos los posibles x e y, bien, donde puedo aplicar, donde tiene sentido aplicar esta función. Un plano con un puntito vacío en el origen. Excelente. O sea, puedo tomar cualquier valor. Fíjense que la única restricción que tengo acá es el denominador, que no se puede hacer 0. Y el denominador se hace 0 en el único punto en que se hace 0 es donde tanto x como y sean nulas. Entonces es el origen. Es el único punto que me genera un problema. Entonces lo elimino. A ver, voy a hacer en otro color. ¿Qué hago? Un punto vacío en el origen, diciendo, bueno, el origen no lo voy a tomar, pero todos los otros puntos de R2 sí. ¿De acuerdo? ¿Y de G? Aquí estamos. Ahí serían los reales de G. ¿Sí? Puedo tomar... O sea, los reales 2. Bien. ¿Puedo tomar 0, 0? Ah, no. Tampoco. Bien, porque fíjense que aunque el numerador sea distinto, se mantiene la restricción. La restricción es la misma. Es el denominador que es exactamente igual. Entonces el dominio, lógicamente, va a ser el mismo. Bien, punto. Ya que está, hacemos esto de repaso. Entonces, tenemos esta tabla que representa a la función f a la violeta. La pregunta ahora no es qué pasa en el punto 0, 0 del dominio. Bien, para eso tenemos ya, lo hicimos recién, valorizamos y vemos qué sucede, no existe imagen. Bien, no pertenece al dominio. Ahora, la pregunta es la misma que nos hacíamos con límite en matemática 1. Es, ¿cómo se comportan las imágenes? Bien, ¿cómo se comporta z cuando yo me acerco al origen? Tanto como yo quiera. ¿Bien? ¿Qué me dirían? Se acerca 1. Bien, ¿cómo te diste cuenta? Porque en el cuadro está rodeado por 1 y 0,99. Muy bien, excelente. Fíjense lo siguiente. O sea, a ver, todas las celdas que rodean a esta celda, que serían todas las celdas como más cercanas, ¿bien? Son muy cercanas a 1. Y además, si yo voy acercándome hacia esta celda, fíjense que empiezo de valores distintos de 1, pero que tienden a 1. Bien, por ejemplo, si hago esto, bien, voy 0,8, 0,99, 1. Lo mismo si lo hago así. 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 Bien, 0,4, 0,95, 0,99. Entonces, acá podríamos decir, bueno, las imágenes, si yo me acerco a este punto, tienden a 1. Si parecerían querer acercarse tanto como yo quisiera a 1. Podría hacer esta tabla cada vez más chica en el sentido de, en vez de 0 y 0,2, usar 0, 0,1 y 0,2. O 0, 0,01 y así. ¿Bien? Y ver qué pasa cerca del origen. Pero ahora lo que quiero que vean no es solo esa tendencia, que quizás es sencilla de ver. Si alguien no la ve, por favor dígame y la vemos. Pero más que nada es que cuando uno plantea un límite con los campos, aparece algo que antes no teníamos que preocuparnos, que es cómo nos acercamos al punto. ¿Bien? Porque fíjense que acá, para yo decir que el límite o la tendencia de la función es 1, tuve que intentar acercarme de todos lados y en todos lados se acerca 1. Entonces decimos, bueno, sí, se acerca 1. Veamos qué pasa con G. G, o sea, acá hicimos lo mismo en la misma tabla, solamente que en vez de para F, para G. ¿Qué pueden decir ahí? Que no existe el límite. ¿Por qué? Y porque tenés 1, 0 y -1. Bien, fíjense que acá, dependiendo de cómo nos acercamos, el comportamiento es distinto.
Si nos acercamos así, o sea, usando, sería fijando X, bien, X fíjense que para esta fila siempre vale 0, y variando Y, se supone que este valor debería tender a menos 1. Bien, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Debería tender a menos 1. Si hacemos lo contrario, fijamos Y en 0 y variamos X, parecería que ese valor tendría que ser 1. Bien, o sea, todos valen 1. Y si lo hacemos diagonalmente, es decir, si variamos ambas al mismo tiempo, ya sea así o ya sea así, ahí parecería ser que debería tender a 0. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Acá, este es el comportamiento, es un comportamiento que cuando planteamos un límite de un campo escalar, diremos que es un comportamiento donde no existe el límite, o que se representa con la no existencia de un límite. Pero fíjense que yo podría tomar que ese límite existe si veo una única dirección de movimiento. Bien, si me acerco fijando X, si me acerco fijando Y, si me acerco variando las dos al mismo tiempo y de la misma manera, ahí sí podría encontrar quizás un límite. Pero si analizo todas esas direcciones al mismo tiempo, no. Bien. Entonces, esa es la novedad que tienen los límites de los campos escalares. Bien, que son direccionales. Es decir, que para uno decidir que ese límite existe y dar un valor, es decir, que las imágenes de la función se acercan tanto como yo quiera a un valor, cuando me acerco tanto como yo quiera a un punto del dominio, tengo que analizar un montón de direcciones de acercamiento. Todas las direcciones de acercamiento. Infinitas direcciones de acercamiento a ese punto. No solamente una. Entonces, esta es la diferencia de los límites con respecto a lo que veníamos viendo tanto para funciones vectoriales como para funciones escalares, y es la que me va a generar diferencias en todos los conceptos del cálculo que conocemos. Me va a generar diferencias en la derivada, ya ahora no voy a poder definir derivada como antes, porque tengo que analizar esta cuestión direccional de cómo me acerco al punto, y tampoco las integrales, y ya vamos a verlas más adelante. Bien, entonces, miren la gráfica de la F. Hermosa, ¿no? No solo es bonita, sino que cuando nos acercamos al origen en el dominio, ¿bien? Es decir, cuando en el plano XY nos acercamos al 0, 0, las imágenes, en cualquier dirección que me acerque, ¿sí? Acá, independientemente de la dirección que me acerque, las imágenes tienden a 1. Más allá que ese punto no está incluido. Acá GeoGebra no lo grafica, pero ahí debería haber un punto vacío. Bien, porque ese punto no está incluido en el dominio y por lo tanto no tiene imagen. El 0, 0. Miren la gráfica ahora de G. Es bastante intensa, ¿eh? ¿No? Digamos, como ya al verla es hasta medio difícil de entender qué hace comparada con esta. Pero fíjense lo siguiente. Si yo me acerco al origen moviéndome sobre el eje X, es decir, variando X y fijando Y, me estaría acercando así. Entonces, ahí las imágenes tienden a 1. Ahora, si me acerco por la gráfica, pero variando Y y dejando fija X, es decir, así, tiende a menos 1. Mientras que si me acerco, pero moviéndome por las dos, que sería así, es un poco difícil de ver por cómo está graficada, la curva, la superficie tiende al 0, 0, 0. Bien, eso es es la forma en que nosotros vemos a una gráfica donde el límite, cuando nos acercamos, tenemos un cierto punto, no existe. Bien, dependiendo de cómo nos acerquemos con la gráfica a el mismo punto del dominio, las imágenes tienden a valores distintos. Bien, entonces, podemos decir que el límite de f de x, ¿sí? De la violeta,
cuando el punto que yo estoy tomando se acerca al origen es 1, mientras que no existe para G. Y acá tenemos, les presento, la bella definición de límite. Sea F un campo escalar de dos variables cuyo dominio B incluye puntos cercanos a Q, en el punto Q. El límite de F cuando P se aproxima a Q es L si para cada número epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si la distancia entre P y Q está entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de la diferencia entre F y L es menor a epsilon. Y se escribe así. ¿Bien? Hermosa definición, es algo que uno se debería tatuar en el pecho, básicamente, pero tranquilos que no vamos a calcular límites por definición. Se los presento porque aparece, obviamente, en cualquier libro que ustedes busquen del tema, va a aparecer esta definición. Se puede hacer un análisis al menos básico del límite usando esta definición, pero no es la forma en que nosotros vamos a encarar este tema. Lo que sí me interesa de esa definición es un poco que entiendan qué quiere decir, que es muy parecida a la que usábamos en Matemática 1. Lo que estamos haciendo es, tenemos un punto sobre el cual queremos calcular el límite. Por ejemplo, en este límite que teníamos acá arriba sería el origen. Es ese punto Q a B que les nombraba antes. Entonces, lo que hacemos es acercarnos tanto como queremos, bien, a ese punto, es decir, es como si este circulito de radio delta se va haciendo cada vez más chiquito y cada vez más cercano al punto de interés. Y lo que vemos es si cuando aplicamos la función a esos puntos, las mismas se acercan tanto como yo quiera a un determinado valor de la imagen. Entonces, si yo mientras más chico y tan chico como quiero, hago este delta, por lo tanto este círculo se acerca tanto como yo quiero a ese punto, los valores de imagen se van acercando tanto como yo quiero a este valor de L, entonces puedo decir que el límite del campo F cuando X y Y tienden a este punto es L. Bien, es la misma idea que usábamos en Matemática 1 para definir límite de una función escalar, que era acercarnos en X, bien, ahí usábamos este eje, nos acercábamos tanto como queríamos a un cierto valor de X y veíamos qué le pasaba ahí. Acá es lo mismo, nos acercamos tanto como queremos, circularmente, digamos, a un punto en el dominio del campo y sus imágenes deberían acercarse tanto como queremos a un L. Fíjense que este acercamiento es en todas las direcciones, por eso dibujo un circulito. No es que yo me acerco así, ¿bien? O así. Me acerco de todos lados. Y si me acerco de todos lados, todas las imágenes deberían tender a la misma. En el caso anterior, en G, si yo me acercaba al origen de todos lados, dependiendo de dónde me acercaba, la imagen tendía a 0, tendía a 1, tendía a -1. O sea, esto no pasaba. No es que las imágenes tendían a L, a un único L. Por eso el límite no existía. Bien. Y si lo vemos gráficamente, nos estamos acercando, este circulito se acerca tanto como quiero a este punto, bien, mientras que la imagen se acerca tanto como yo quiero a esta imagen L de acá. Entonces ahí el límite existe y vale L. Punto. Todo lo que necesito que sepan de esto, más o menos una interpretación, una idea geométrica en su cabeza. Así como definimos límite, podemos definir continuidad. Bien, de la manera analoguísima a lo que definíamos para funciones escalares y funciones vectoriales. Esto sí, no tenemos cambio acá. Un campo escalar de dos variables f es continuo en AB si el límite de ese campo, cuando los puntos tienden a el punto AB, existe, cuando la imagen de ese campo en el AB existe y cuando el límite y la imagen son iguales. Nada que decir. Lo mismo, análogo al 100% con respecto a lo que vimos en Matemática 1. Y ahora podemos ampliar esta definición a continuidad en toda una región, no solo en un punto, si es continuo para todos los puntos de la región. Es decir, si esta definición de arriba vale para cualquier punto de la región T. Punto. Nada loco, nada nuevo, no hay ninguna dificultad
ahí, es completamente nada. ¿Y cómo vemos básicamente la continuidad gráficamente, o cómo podemos acercarnos gráficamente a la continuidad? De la misma manera que sucedía con las gráficas en las funciones escalares, que no presentan ni huecos ni saltos. Bien, en estas dos que estuvimos viendo, ya sabíamos que era discontinuo en el origen. ¿Por qué era discontinuo en el origen? Estas dos funciones. ¿Cuál de estas? O sea, acá tenemos definición de continuidad. Porque no pertenecía al dominio. Bien, porque no pertenecía al dominio. Entonces, ¿qué no valía? ¿No existía el límite, no existía la imagen o no eran iguales? No Para el existe la 0,0. imagen. Bien, esto en ambas no valía. O sea, no valía. No podía realizarse. F en el 0,0 o G en el 0,0 no existía. Entonces ya ahí teníamos discontinuidad. Bien. Y además, en G, bien, en la rosa, tampoco existía esto. El límite tampoco existía. Bien. Entonces, no sé si se acuerdan, los más memoriosos, cuando en Matemática 1 existía el límite, bien, nosotros decíamos que esa discontinuidad era una discontinuidad evitable. ¿Se acuerdan? Porque teníamos un huequito que si definíamos un punto ahí, podíamos evitar la discontinuidad, que es lo que pasa en F. Básicamente acá sería como una gráfica de un campo continuo si definiésemos que para el punto 0, 0 del dominio la imagen es 1. Ponemos un punto ahí y la hacemos continua. En cambio, en esta donde no existe el límite, es imposible, bien, que esto sea continuo. Acá tenemos un salto. Fíjense que si nosotros venimos por aquí, bien, y queremos continuar con la gráfica, tendremos que hacer un salto. Bien, dependiendo hasta por cómo queremos seguir, podríamos hacer diferentes saltos, de hecho. Bien. ¿Por qué la continuidad nos interesa? Porque es la que nos va a permitir obviar la necesidad de definir o de utilizar límites. Bien, porque si no tenemos que usar esa definición horrible de límite que vimos antes, no, vamos a saltear eso, no queremos esos límites. Entonces, para eso usamos la continuidad. Y hay reglas o leyes de continuidad que son las que tienen ahí. Que la suma, diferencia, producto y cociente de campos continuos son continuos en sus dominios. Es decir, que si yo conozco campos que sean continuos y los sumo, los resto, los multiplico, los divido, en el dominio que se genere, ¿bien? O sea, considerando el dominio de este nuevo campo que surge, van a ser continuos. Y lo mismo también cuando compongo un campo con una función escalar continua. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, a ver, resolvamos muy rápidamente. Tenemos una de estas dos gráficas se corresponde a este campo y la otra a este campo. Esto tranquilamente podrías aparecerlo en el parcial del sábado. ¿Cuál es cuál? La azul es la F1. ¿Cómo sabes? Va, yo porque en la verde parece que el 0 está incluido en el dominio. O sea, el origen. Ajá, La muy azul bien. no. Perfecto, excelente. Miren, es una estrategia muy rápida para darse cuenta. O sea, si yo valorizo en 0, 0, es decir, tomo el origen en el dominio, acá no está definido, es decir, F1 en 0, 0 no está definido, mientras que acá F2 en 0, 0 sí está definido. Seno de 0 existe y es 0. Bien, entonces, viendo las gráficas, acá parece estar definido, acá no, listo. Si vamos por el dominio, ¿cuál es el dominio de esos campos? El de la verde real es 2 y el otro real es 2 menos 0, 0. Ojo, el de F2 es R2.
Bien, si alguien tiene dudas, pregúnteme, ¿eh? Pero básicamente acá tenemos elevar x al cuadrado, una resta entre ellas y un seno. Ninguna de esas operaciones generan algún tipo de restricción de dominio. Entonces, R2. Acá sí tenemos una operación que restringe el dominio, que es el cociente. Entonces, lo que tenemos que ver es básicamente que el denominador no se haga cero. Entonces, el dominio va a ser todos los puntos pertenecientes a R2, excepto aquellos donde I, bueno, justamente eso necesito que esté bien escrito, donde I no sea igual a X cuadrado. Si I es igual a X cuadrado, esta resta se me anula. Bien, también puedo escribir como que I menos X cuadrado no tiene que ser 0, ¿no? Es lo mismo. Paso esto para allá y me queda así. Entonces, básicamente, si yo grafico ese dominio, el dominio sería todo R2, pero le tengo que sacar estos puntos. ¿Cómo hago para sacarle esos puntos? A ver, díganme ustedes. Con una línea de puntos. Bien, ¿cómo hago esa línea de puntos? ¿Qué gráfico con línea de puntos? La parábola con ecuación y igual a x al cuadrado. Perfecto. Básicamente grafico esta curva, ¿bien? Y igual, no desigual, ¿no? Y igual a x cuadrado, que sería la parábola básica. Y esos serían los puntos que no puedo incluir en el dominio. Entonces directamente lo grafico en línea de puntos. Y todos los demás puntos sí los puedo incluir en el dominio. Bien, miren qué hermosa. Mi gráfica parece un nene de 3 años. Bien, entonces, este sería el dominio para F1. Si ya vemos las gráficas, bien, ahí queda bastante claro que la verde corresponde a F2, porque básicamente no parece tener restricciones del dominio viendo su gráfica, mientras que la celeste ya per se tiene una restricción de dominio que además parece tener forma de una parábola. Me parece haber una parábola ahí que no está incluida en el dominio y me divide la gráfica en una parte y otra parte, la parte de abajo y la parte de arriba. Bien. Perfecto. En cuestiones de continuidad, fíjense que si yo les doy esta ley del campo, ¿ustedes esperan que la gráfica de ese campo sea continua en R2, para todo valor de R2? No, ¿Por qué? porque no existen para todo valor de R2. Perfecto. Bien, porque no existen imágenes para todos valores de R2. Esa era una de las condiciones de la continuidad. Tenía que existir imagen. Entonces, en R2, esta ya vamos a suponer que es discontinua. Después veremos cómo, pero en principio parece ser discontinua. Podemos afirmar que es discontinua en R2. ¿Y esta? No sabes por qué tendrías que ver los límites. O sea, yo si veo el campo ahí, tiene como zonas donde parece que los límites no coinciden. Ajá, bien. Pero fíjense lo siguiente. Muy bien, es una buena observación. Para saber si esta es continua o no, primero, a ver, acá el dominio es R2. O sea, ir por el lado de hay algunos valores en el dominio que no tienen imagen. Bueno, esa no podemos hacerla porque acá todos tienen imagen. O sea, el dominio es R2. Así que esa opción ya no la tenemos para usarla. Pero podemos utilizar esto. Bien, que estas cosas por lo general aparecen en los libros, pero uno las saltea y son muy útiles. Por ejemplo, el campo I es un campo continuo, básicamente. No tiene ningún tipo de restricción, el límite existe, se supone. O sea, ya podemos decir que todos los campos que tengan una ley polinómica son continuos, así como las funciones polinómicas serán continuas en matemática. Esto no termina siendo que una compuesta de continuos es continua. Perfecto. Fíjense, primero tenemos I, que es continuo.
porque es polinómica. X cuadrado también es polinómica con respecto a X, así que también es continua. Las estoy restando, pero la resta de continuos son continuos. Entonces, toda esta cosa que está acá adentro es continua. Y además estoy componiendo ese campo con una función escalar continua, porque el seno también es una función escalar continua. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo todas esas cuestiones, o sea, restando continuas y haciendo una composición con una función continua, puedo asegurar que esto es continuo. Y fíjense que ahí me salvé de resolver límites. Y esto también nos da la pauta de que acá lo que observamos, de que quizás podría haber un salto o algo por el estilo, esto nos dice no. Acá esta función es continua y por lo tanto todos los límites en R2 existen. ¿Ven? Lo que vemos es una cuestión de la vista. Quizás si lo giramos o nos acercamos nos damos cuenta de que hay continuidad en esos puntos. Que no pasaba como la rosa antes, que hay un salto. Sí. Y eso gráficamente lo puedo ver porque, digamos, el campo no está perforado, por así decirlo. O sea, no tiene... Bien. Claro, lo que pasa es que las perforaciones son difíciles de ver con GeoGebra. Bien, GeoGebra no nos hace un redondelito donde hay un huequito, por ejemplo. Sí, son más fáciles de ver los saltos, por ejemplo. O cuando tenemos estas rupturas directamente, digamos, ¿no? Como que tenemos, la gráfica son dos subgráficas separadas. Ahí sí, obviamente esto es muy claro de ver. Pero cuando, como en la violeta anterior, teníamos, vuelvo para atrás, eso lo agregué yo, no me lo hizo GeoGebra. Yo le puse eso para que ustedes se guíen, ¿bien? Pero si lo graficamos con GeoGebra, parecería continuo. ¿Bien? Por eso muchas veces este análisis algebraico, hacer esto que hicimos, como, las polinómicas son continuas y las restas son continuas, y ahí tener la confirmación de que es continua, es una buena estrategia para estar seguros de que es continua y que no nos engañe la vista. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Supónganse que nos preguntan lo siguiente: ¿cómo se comportan las imágenes del campo H si nos acercamos tanto como queremos al punto 1, 1? Y nos dan esta cosa. Miren lo que es eso. O sea, es una ley re intensa. Traduzcamos ese lenguaje matemático. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Que verifiquemos si es continuo. Ni siquiera. El límite en el punto... Eso. Perfecto. Nos están pidiendo el límite. ¿Bien? Ya que está, si queremos podemos decir si es continua, pero lo que nos están pidiendo es el límite. Cuando nos preguntan cómo se comportan las imágenes, qué están queriendo o a dónde se acercan las imágenes, si yo me acerco a tal punto del dominio, es lo que nos están pidiendo es un límite. ¿Bien? Un límite de h cuando el punto o cuando xy tiende a 1, 1. ¿Bien? Ahora, ¿cómo resolvemos ese límite? Porque vimos hasta recién que los límites eran remolestos desde la cuestión direccional. Teníamos que ver qué le pasaba a esa gráfica, por ejemplo, cuando nos acercábamos al punto 1, 1, pero por todos lados, digamos, en todas las direcciones, de todas las maneras. ¿Cómo resolvemos ese límite? Entonces, ahí, en vez de llorar, lo que podemos hacer es recurrir a la continuidad. Entonces, el primer análisis que podemos hacer es, antes de meternos a tratar de resolver el límite por definición o usando algún método extraño, es ver si esta función es continua en ese punto. Porque si podemos definir, o sea, si podemos asegurar que es continua en el 1, 1, ya sabemos que el límite es igual a la imagen. Entonces reemplazamos por el 1, 1 y ya está. ¿Se entiende? ¿Cuál es la estrategia? Pero lo que tengo que definir primero y lo que tendría que justificar primero es que este campo es continuo en el 1, 1. Entonces, veamos. Acá yo tengo x polinómica continua y polinómica continua. 1 polinómica continua, x cuadrado polinómica continua, y cuadrado polinómica continua y 1 polinómica continua. O sea, todas estas 6 que marqué son campos polinómicos. Bien, son una de las variables elevado a la algo, a un número
natural. Entonces, son todas continuas. Acá estoy multiplicando dos continuas, entonces esto es continuo. Y a eso le resto 1, o sea, estoy haciendo una resta de continuas, entonces todo el numerador es continuo. Acá sumo 3 continuas, entonces todo ese denominador es continuo. Y acá estoy dividiendo continuas sobre continuas. Ahí tengo que tener cuidado. ¿Bien? Con la suma, resta y producto no tanto, pero con el cociente tengo que tener cuidado, porque el cociente me puede restringir el dominio. ¿Bien? Entonces, tengo el numerador continuo y el denominador continuo. Ese cociente, ¿me limita el dominio? ¿Me restringe el dominio? No. No. Bien, fíjense que en este denominador nunca se hace 0. Bien, o sea, si yo hago algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado más 1, esto me va a dar 0 positivo más 0 positivo más 1, esto me va a dar siempre necesariamente positivo. Entonces, ese cociente no me restringe el dominio. Y por lo tanto, este cociente es continuo en R2. Y toda esa cosa continua le aplico el coseno. ¿Eso me limita la continuidad? No, tampoco. Tampoco. Es una composición con otra función continua. Entonces, conclusión, hermosa conclusión, todo esto es continuo en R2. Si es continuo en R2, es continuo en el 1,1. Bien, y si es continuo en el 1,1, este límite va a ser igual a el campo directamente valorizado en ese punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este límite? Reemplazar x por 1, y por 1 y hacer toda esta cuenta. Bien, por eso nos sirve la continuidad y nos sirven las leyes de continuidad, para evitarnos resolver límites de una manera compleja. Veamos. Lo que tienen ahí es lo que acabo de hacer. Esto es continuo, entonces es igual a h en el 1,1, reemplacé, me da 0, coseno de 0 es 1. Entonces este límite vale 1. Pude calcular este límite sin tener que hacer un análisis súper molesto. ¿De acuerdo? Y de hecho, si lo grafican a esta función, tiene una gráfica bastante aburrida, a decir verdad. Bien, y si esto lo pudiesen mover, yo sé que esto es bastante aburrido de ver ahí estático, pero fíjense que de cualquier forma, de cualquier sentido que nos acerquemos al punto 1,1 en el dominio, la imagen siempre tiene el mismo valor, que ahora sabemos que es 1. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, eso es lo que necesitaba que tengan una idea de límite y continuidad. Entonces, como súper resumen, súper rápido y conceptos centrales. El límite se interpreta igual que interpretábamos para funciones escalares, pero incorpora algo nuevo, que es la direccionalidad. Yo ahora tengo que asegurarme de que en todas las direcciones de acercamiento al punto que estoy estudiando, las imágenes tiendan al mismo valor. Cuando eso sucede, existe el límite. Si no, no existe. La definición es imposible de aplicar, o muy difícil, mejor dicho, más que imposible. Entonces recurrimos a la continuidad. Se define análogamente a lo que definíamos en funciones escalares. Y también hay reglas análogas, ¿no? Que la suma, producto, diferencia y cociente de continuos es continuo si, para el dominio de que está definido. Y la composición con funciones continuas también lo es. Entonces, a partir de ahí, puedo decidir primero continuidad y desde ahí es una buena estrategia para calcular algunos límites, sin usar la definición. Punto. Si no hay dudas, vamos a nuestras queridas derivadas. Porque ya conocemos el límite. Entonces, ahora, si ya sabemos límite, entonces podemos
introducirnos al bello mundo de la derivación. Hoy lo que vamos a ver es un poco una introducción a la derivación, no nos vamos a meter tanto en el cálculo de derivadas, ya que esto nos va a servir para repasar un poco para el parcial. Entonces les traigo como una pequeña situación problemática para estudiar. ¿Bien? Las regiones con climas templados muestran cambios graduales de temperatura a medida que nos acercamos al Ecuador. La región norte de la provincia de Santa Fe no es la excepción. Entonces ahí tenemos un mapita de la región norte de nuestra provincia y donde vamos a situar un sistema de referencia, ¿sí?, que tiene origen, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo en qué ciudad elegir origen, ahora lo debe decir, y básicamente lo que vamos a trabajar es con esta región que está limitada acá, ¿sí? Es decir, todo lo que cae fuera de esa región rectangular, bien que no es rectangular porque esto está sobre, digamos, el geoide, pero no importa, vamos a suponer que sí, todo lo que está sobre esta región rectangular, bien, van a ser puntos, ubicaciones donde podemos hacer nuestro estudio y por fuera ya no nos interesa. Ahora, lo que se propone es que la temperatura promedio, bien, de los puntos de esta región se pueden modelizar de una manera bastante adecuada con este campo escalar. Bien, es decir, que si yo dentro de este rectángulo me ubico en una cierta ciudad, Reconquista, me fijo cuál es su desplazamiento oeste-este. Voy a escribir eso porque siempre me pasa que cuando decimos esto después no saben los puntos cardinales. Bien, cuando me desplazo oeste-este de Reconquista, no sé, tantos kilómetros, por ejemplo, no sé, 180, y sur-norte, no sé, 300, por ejemplo, reemplazo X por 180 y por 300 resuelvo esta cuenta y me va a dar un valor de temperatura que va a ser la temperatura promedio en esa ciudad. ¿Bien? Esa sería como la idea de este modelo. Bien. Entonces, acá, nuestro origen, ¿sí?, nuestro 00, va a ser la ciudad de María Juana, que está aquí, bien cerca de Rafaela. Y vamos a intentar estudiar o aplicar un poco este modelo en un caso particular, que es San Justo, ¿bien? Que está 100 kilómetros al este y 100 kilómetros al norte de María Juana. Si eso yo lo transformo a un punto en este sistema de referencias que generé, o sea, si yo a esto le designo el nombre P, por ejemplo, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? 100, 100 no serían. Bien, serían 100, 100, porque está 100 al este de María Juana, es decir, me tengo que desplazar en el eje oeste-este 100 kilómetros hacia allá, podríamos decir entre comillas, hacia la derecha. Entonces, X vale 100. Y 100 al norte. Entonces, Y vale 100 también. Entonces, este punto de aquí, bien, San Justo, estaría en la ubicación 100, 100 para mi sistema de referencia. Bien. ¿A qué distancia está de María Juana? Radio de 200. No. La diagonal tenés que calcular. Bien. O sea, sería 100 al cuadrado más 100 Eso. al cuadrado. Lo menor al cuadrado. Ojo con eso, porque ahí muchas veces se confunden. A veces les decimos, bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la temperatura a una ciudad que está a 100 kilómetros de María Juana? Y dicen, bueno, entonces tomo San Justo, que está a 100, 100. No, no, no. La distancia, que sería la longitud de esta diagonal, va diagonal si pensamos este triangulito, ¿no? Entonces, la distancia, que sería la longitud de esta longitud, tendría que ser 100 al cuadrado más 100 al cuadrado y ese resultado raíz cuadrada. Bien, les aclaro esto porque son errores comunes, simplemente, no porque sea importante. Bien.
Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte, sur? Fíjense esa pregunta. Bien, no nos está diciendo cuál es la temperatura en San Justo. Si nos preguntasen cuál es la temperatura promedio en San Justo, ¿qué harían? Calculo en el 00. No, mentira, en el 100-100. Perfecto. Directamente lo que me están pidiendo ahí es la imagen del campo. Bien, entonces reemplazo y por 100, x por 100, hago toda esa cuenta, me va a dar un cierto valor. Esa es la temperatura promedio en María Juana. Punto. Ahora, esa información se limita, se resume a lo que pasa en ese punto. No lo que pasa en los alrededores. No me está dando un comportamiento. Bien, o sea, yo no sé, quizás la temperatura es constante para todos los puntos, no lo sé. Quizás aumenta al oeste, quizás aumenta al este. Bien, quizás justo ahí está en un mínimo, entonces aumenta para todos lados. No sabemos. Bien, entonces la imagen de un campo tiene un poco esa limitación. Me da solo información sobre ese punto, sobre esa localización. Pero ahora me están preguntando cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte o sur. Entonces, acá sí me están pidiendo un comportamiento, ya no en San Justo, sino en los alrededores de San Justo. Bien. Entonces, ¿cómo harían eso? A ver, con lo que ya saben, ¿qué intentarían hacer para responder esa pregunta? Reemplazo por valores, digamos, laterales sería, o sea, ahí dejo fijo el y me fijo en valores menores y mayores a 100 en x, y lo mismo para el norte y sur. Bien, perfecto. A ver, una posibilidad es decir, bueno, a ver, si yo me tengo que mover hacia el este o el oeste, bien, básicamente estoy trabajando con, voy a hacer en línea de puntos, porque esto es un garrón, como en este eje, ¿no? Es decir, me estoy moviendo fijando y moviéndome solo en X. Por eso es este-oeste. ¿Sí? Es decir, no tengo ningún desplazamiento norte-sur. Por eso fijo Y. ¿En qué valor fijo ahí? Todos estos puntos 100. tienen el mismo Y, que es 100, que es la misma Y que tiene San Justo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa dirección de movimiento me estoy moviendo oeste-este. Bien. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, puedo tomar diferentes ciudades o diferentes localizaciones que estén sobre este eje. Tomo esta que está acá, tomo esta que está acá, esta. Y lo que puedo ir comparando es las temperaturas de estas ciudades para ver si veo algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, si acá me da pequeño, un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, bueno, crece hacia el este o viceversa. O quizás la mínima entre estas 5 es esta central, y estas dos crecen, y estas dos crecen, entonces ahí yo diría, bueno, acá parecería tener un mínimo en este punto. ¿Bien? Perfecto. Esa es una opción. Y después, para norte o sur, hago lo mismo, solamente que en vez de trabajar en este eje, trabajaría en este. ¿No? Dejo fija X, porque no me interesa moverme ni para el este ni para el oeste. Bien, y varío Y, perdón. Bien, fijo X en 100 y varío Y. Entonces me fijo qué pasa cuando voy hacia el sur, cuando me acerco a Santa Fe, y qué pasa cuando voy hacia el norte. Bien, perfecto. Vamos a hacer eso. Eso lo que ustedes están haciendo, ya lo hemos hecho en lo que venimos trabajando hasta ahora. Bien, y ahora vamos a relacionar un poco con esto que ustedes ya estuvieron trabajando. Voy a trabajar con el primero que dijimos, así no se nos complica mucho la vida. Tomemos este eje, ¿no? O este. Entonces, fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es fijando Y en 100. Entonces me fijo cómo varía la temperatura cuando Y es constante en 100. Si yo ahora en vez de querer trabajar con estos 4 puntos,
quiero trabajar con todos los puntos, ¿bien? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría desde una perspectiva matemática, ¿no? Desde una perspectiva algebraica? ¿Cómo podrían hacer para, en vez de trabajar con este campo, que ya sabemos que trabajar con las dos variables suele ser medio complejo, trabajar solamente, o sea, diciendo, bueno, para mí y vale 100 y me fijo cómo varía x? Tenés que despejarla ahí, pero No, más fácil. Bien, ya vamos a llegar. Avanzo un poquito. Era simplemente por si se habían dado cuenta. Ok, entonces, Derivada. ya me avanzó 200 escalones, pero vamos, se los respondo en un ratito. Avancemos por otro lado. Hagamos un análisis con lo que sabemos hasta ahora, y ya que está repasamos para el parcial, de este campo. Yo sé que es un campo un poco difícil, pero confío en ustedes. Tómense un ratito y díganme cuál es el dominio de T. Yo mientras voy a cerrar la ventana que me estoy congelando. Ahora sí. Los puntos X, Y, pertenecientes a R2, tales que Sí, sí. Y es distinto de, bueno, 0,001 x al cuadrado Bien, por menos 850. bien. La escribo así, así sabemos de dónde viene. Profe, yo directamente en el dominio te puedo poner, o sea, toda la expresión de la parte de abajo distinta de 0. Sí, lo que acabo de escribir. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Bien, ¿todos de acuerdo? Qué pregunta difícil, ¿eh? Cuando le dicen eso. ¿Ponen las manos en el fuego por ese dominio? ¿Y X no tendría que ser menor de 300 e Y menor de 400? Ok, bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá tenemos dos restricciones. No se olviden de eso, porque les suele pasar esto. Lo que ustedes escribieron acá está perfecto, ¿bien? Y me parece muy bien que se hayan dado cuenta. Excelente sellito de Garfield. Esto es algo que tenemos que analizar sí o sí. Como ya tenemos una ley donde tenemos una restricción posible por este denominador, eso lo tenemos que analizar. Necesariamente ese denominador tiene que ser distinto de 0. Y esos valores, que sean iguales a 0, los tenemos que eliminar del dominio. Bien. Pero tenemos otra restricción que no viene de lo algebraico, viene del problema. Que es que nosotros dijimos, vamos a trabajar solo en este rectángulo. Entonces, cuando decimos vamos a trabajar solo en este rectángulo, estamos prácticamente haciendo una restricción del dominio también. Acá no es que no podamos tomar x303, por ejemplo. Porque si yo lo valorizo acá, en esta ley, voy a obtener quizás un resultado. El problema es que el modelo sirve solo para esos puntos. ¿De acuerdo? Ahí hay una cuestión de, no tanto de que matemáticamente pueda calcularlo, sino de que ese campo que yo estoy proponiendo para que las variables representen algo, porque ahora x, y y t representan algo, x e y representan una posición, ¿bien? En ese rectángulo, y t una temperatura. Entonces, ahí también tenemos que poner el ojo para las restricciones de dominio. Entonces, esto, voy a borrar lo que escribí, no todo. Entonces, esto lo primero que vamos a tener que hacer es analizar esto. Bien, todavía no voy a animarme a definir el dominio. No voy a escribir dominio de T es. Primero planteo esto y me fijo qué pasa con esto. Ahí elimino todos los puntos que tenga que eliminar desde la perspectiva algebraica y después sobre los puntos que me quedan,
impongo la restricción del modelo. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer ahí, a ver, esto, si ustedes, ¿cómo analizan esto? Seguimos repasando. Ustedes tienen, no sé si me siguieron, si tienen alguna pregunta de lo que dije, párenme, por favor. Ahora, tenemos esta restricción. El denominador no puede ser 0. ¿Cómo harían para graficar el dominio con esta restricción? Despejo y en función de x. Bien, podrían despejar y en función de x. Genial. ¿Qué tipo de función obtendrían? ¿Qué tipo de curva obtendrían? Porque acá tenemos una curva, o sea, si acá hay un igual, tenemos una ecuación cartesiana de una curva plana. ¿Qué tipo de curva? ¿Perdón? Una elipse, una parábola, perdón. Sí, muy bien. Una parábola, ¿bien? Fíjense, no puede ser una cónica, no puede ser una elipse o una circunferencia, porque para esos casos los dos variables tendrían que estar elevados al cuadrado. ¿Bien? Acá y no. Entonces, al despejarla, nos va a quedar una parábola. ¿Bien? Una gráfica de una función cuadrática, si quieren pensarla en esos términos. Entonces, acá tienen escrito lo que yo grafiqué antes. Y esa es la curva, la parábola, que está relacionada con esa ecuación cartesiana. Fíjense que yo lo que escribí acá no fue el dominio. Ya no puse dominio D. Puse A, como el conjunto A. Entonces, básicamente yo podría trabajar con cualquiera de los puntos de R2, excepto con estos. Bien. Ahora, ya sabiendo eso, ¿cuál es el dominio de ese campo? Ahora sí, la pregunta es la final ya. Ya sabiendo cuáles son los puntos que tengo que eliminar por la restricción algebraica. ¿Bien? ¿Cuál es el dominio de T? Los puntos X, Y pertenecientes a R2 menos A. Bien, no, porque si vos me decís eso, vos podrías tomar cualquier punto de R2. O sea, vos podrías tomar este, por ejemplo, el menos 700, 900, pero que no está incluido en este rectángulo. ¿Se entiende? Ese rectángulo ahora también me impone una restricción del dominio. Tengo la restricción impuesta por los puntos que no puedo tomar, porque si no se me hace cero el denominador, y también tengo que sumarle a esa restricción la restricción del modelo. X está entre 0 y 300, y entre 0 y 400, y los puntos X y no pertenecen a A. Bien, perfecto. O sea, eso como definición está perfecto. Sería, yo tengo que tomar X que necesariamente estén entre 0 y 300. Y que necesariamente estén entre 0 y 400. Eso me delimita el rectángulo. Y además, de todos esos infinitos puntos que están en el rectángulo, eliminar aquellos en donde vale esta igualdad. Bien, porque esos no estarían definidos no por el modelo, sino por una cuestión algebraica. Ahora, fíjense en este gráfico. Acá yo tengo graficado cuáles son los puntos que se corresponden a esa igualdad. ¿Puedo graficar acá el rectangulito este? Sí, porque, o sea, la curva no te queda ningún valor que esté entre la X de 300 y la Y de 400. Bien, perfecto. O sea, este rectangulito que yo estoy definiendo acá, miren dónde termina. ¿No? X entre 0 y 300 y entre 0 y 400. Entonces, yo tendría que eliminar estos puntos. Pero dentro de ese rectángulo no hay ninguno. Ninguno de los puntos que yo tengo que eliminar por las restricciones algebraicas caen dentro del rectángulo que yo estoy estudiando. Bien, entonces, en definitiva, sabiendo todo esto, ¿cuál es el dominio de ese campo? Sería de X, o sea, que X esté entre 0 y 300 y Y esté entre 0 y 400. Perfecto.
Entonces, repaso para que, por si no quedó claro, yo sé que fue medio como ida y vuelta. Tenemos dos restricciones de dominio. La algebraica impuesta por este denominador, ¿bien? Y la de la modelización, ¿bien? Que viene impuesta por el enunciado. Directamente nos dice, nosotros trabajamos con ese rectángulo, punto. Entonces, tenemos que imponer las dos. Ya sabemos que esta parte, x perteneciente a 0,300, y perteneciente a 0,400, eso lo tenemos que imponer. Ya nos lo dice el enunciado. Ahí no tenemos mucho que pensar. La que sí tenemos que incorporar es la otra, la del denominador. Buscamos cuáles son los puntos que anulan el denominador, son estos que están en la parábola. Entonces eso lo tenemos que eliminar. Pero justo ninguno de esos puntos están dentro del rectángulo. Entonces no tengo que eliminar ninguno por esa restricción algebraica. Dicho de otra manera, puedo trabajar con cualquier punto del rectángulo y no tengo ningún problema. Bien, entonces ahora el dominio va a ser ese. Punto. Bien. ¿Me siguieron? Si no, por favor, pregúntenme. Estamos para eso. De hecho, estamos repasando justamente para que me puedan preguntar cosas. Profe, ¿y si hubiera tocado, eliminabas el valor de x o no? Sí, por ejemplo, supónganse que esta parábola era una cosa así y les pasaba por acá. Entonces, el dominio sería todos estos rectángulos menos este punto. Estos puntos de ahí. Yo lo que tendría que hacer sería... Si lo tuviera que graficar, sería una cosa así. Todo este rectángulo y le saco esos puntos, lo pongo en línea de puntos. ¿Y ahí sacás el punto o sacás nada más? O sea, ponele ahí, yo nada más sacaría los valores de x o tengo que sacar los puntos. No, los puntos. O sea, porque en realidad son estas ubicaciones son las que vos no podrías utilizar este modelo. O sea, si vos estás en esta ciudad que está acá, Goya, qué sé yo. Entonces, en Goya, que te da un valor de X y de Y una posición que si vos pones esas posiciones en el campo no tiene imagen, bueno, ahí el modelo no sirve. O sea, no lo puedes aplicar, mejor dicho, no es que no sirve. Entonces son las posiciones las que tenés que eliminar. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno. Entonces, hasta acá tenemos el análisis del dominio. Por suerte, más allá de todo el caos que nos generó esto, el dominio es re sencillo. Básicamente el dominio es el rectángulo que teníamos fijado de antemano. Agradezcamos eso. Otro análisis bien, ahora, ¿cómo podemos analizar? Ya sabemos que el dominio es ese rectángulo. ¿Cómo podemos analizar ese campo? Bien, y ver cómo se comporta ese campo. ¿Qué estrategias tienen hasta ahora para hacer eso? Tienen varias, de hecho. Pero ¿cómo verían cómo se comporta ese campo en general? Ya no en un único punto. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Puedo hacer las Dar curvas de nivel. Bien, perfecto. Ya me dieron dos. Pueden hacer un mapa de contorno, bien, graficando sus curvas de nivel. Podemos buscar trazas. ¿Y qué otra cosa podemos buscar? ¿Qué otra forma de representar teníamos a los campos escalares en general? Con el cuadrito. Bien, con el cuadrito también. Perfecto, no estaba esperando esa, pero también genial. Y hay otra más. Con GeoGebra. Perfecto, buscando su gráfica. Bien, buscando la superficie gráfica. Con GeoGebra, obviamente. Pero lo vamos a poder graficar. Excelente. Entonces, bueno, ahí tenemos el dominio, lo que acabamos de decir. Y tenemos otra vez la pregunta, nada nuevo. Ahí tienen, miren, su mapa de contorno. Bien, o sea, un mapa de contorno, no es su mapa de contorno. Tienen 5 curvas de nivel. ¿Cómo obtuvimos esas curvas de nivel? A ver, si yo les diría, bueno, obténganme la ecuación de esta curva de nivel, por ejemplo. Bien, esta está más arriba. ¿Qué harían? Reemplazás TXY por 30 y despejás Y en función de X. Excelente, muy bien. O sea, esa curva de nivel, primero, ¿cómo la interpretan?
sea, a ver, estamos haciendo el repaso que dejamos para la última media hora, lo estamos haciendo adentro de esto. ¿Cómo interpretan esa curva de nivel? Todos los puntos que hacen que la imagen sea 30. Bien, serían todos los puntos del terreno, todas las ubicaciones en ese rectángulo de la provincia de Santa Fe y Corrientes, parece ser, y el río Paraná, cuya temperatura media es igual a 30. De hecho, esas curvas de nivel que generan una misma temperatura tienen un nombre. ¿Saben cómo se llaman? Quizás la vieron en química. Bueno, se llaman isotermas. Bien, serían curvas que representan posiciones, ya sea en un mapa, en una placa o en lo que sea, a la que le corresponde la misma temperatura. Iso igual termas, temperatura. Bien, entonces, básicamente, si queremos obtener la ecuación cartesiana de esta curva de nivel, lo que yo tendría que hacer es reemplazar la temperatura por 30, porque yo sé que todos estos puntos van a tener la misma imagen y va a ser 30, bien, e igualado a esta expresión. Cuando hago eso, bien, lo voy a hacer rápidamente acá. ¿Cuántas variables obtengo en esta igualdad que estoy escribiendo? 2. 2, bien, y x. Entonces, por eso la estoy graficando en el plano y no la estoy graficando en el espacio, en R3. Bien. Ahora, para obtener más o menos una forma relativamente que conozcamos, porque si vemos esto, o sea, esto es una ecuación cartesiana de una curva plana. Esta es la ecuación cartesiana de esa curva. Bien. Ahora, el punto es que si la vemos así no tenemos idea qué tipo de curva es. Lo que tenemos que hacer es despejar, bien, trabajar esto algebraicamente, hasta llegar a una forma que uno diga, ah, claro, esto es una circunferencia, por ejemplo. ¿Cómo harían? A ver, rápidamente, porque acá también meten bastante la pata. Paso multiplicando 850 menos i menos 0,001 y después despejo más fácil. Dejo la i sola, más fácil después. Bien, o sea, ustedes pasan el denominador para allá multiplicando. Me queda 30 por todo el denominador. Bien, hasta de hecho el 30 lo pueden pasar dividiendo. Entonces le queda 1350 dividido 30. Bien. Después despejan la i y cuando hacen eso, no lo vamos a hacer, ya, si quieren pueden hacerlo de tarea para practicar. Pero cuando hacen eso, lo que les va a quedar es una parábola también. Bien, esa curva de nivel va a tener una forma de parábola. Bien, va a tener una forma algebraica correspondiente a una parábola. Bien, entonces ahí tenemos esa curva de nivel. Ahora, ¿qué tendrían que hacer si quieren hallar esta, la isoterma 24? Igual a 24. Bien. Y dejaba ahí. Ahora, nosotros les decimos en el examen, bueno, demuestre que estas 5 isotermas son parábolas. ¿Qué harían? En vez de poner un número, pondría una constante Uh-huh. y demostraría que siempre es una parábola. Bien, perfecto. Ojo con eso, a ver, más que ojo. Podrían, si ustedes agarran cada una de estas 5 y hacen el proceso, o sea, esto mismo que hicimos recién, pero con 30, 27, 24, 21, 18 y despejar todas y ver que todas son parábolas, estaría bien. Pero les lleva 7 horas, básicamente. Entonces, en esos casos, lo mejor es, en vez de usar acá un número, 30, es usar un número, pero indeterminado. Bien, por ejemplo, K, o el que quieran, no hace falta que sea K. Bien. K no es una variable, K es un número real. Lo piensan y lo trabajan como si fuera un número real. Constante, solamente ustedes no saben cuál es, no saben si es 30, 27, 24, es un número constante. Hacen el mismo despeje que hicimos antes, que van a ver que es exactamente el mismo, y ahí sí, al despejar van a ver que siempre les quedan parábolas. Siempre les quedan, es una expresión relacionada con una parábola. Entonces ahí pueden demostrar no solo que estas 5 son parábolas, sino que todas las curvas de nivel son parábolas.
Bien. Ok, listo. Punto. Basta de repaso con esto. Tenemos ahí las curvas de nivel. Para nuestra pregunta, ¿cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte o sur a partir de San Justo? ¿Ustedes qué dirían? Aumenta de sur a norte y disminuye de oeste a este. Aumenta de sur a norte, o sea, si me muevo así, aumenta. Y si me muevo de oeste a este, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Pero ojo, si yo estoy acá... O sea, No, aumenta entonces. miren esto. ¿Qué temperatura promedio creen ustedes que hace en San Justo? Supongo que no podemos, o sea, acá le podemos reemplazar y nos va a dar un cierto valor. Pero supongan que no tenemos la ley y nos dan solo un mapa de contorno. ¿Ustedes qué dirían? Y les preguntan, ¿qué temperatura promedio hace en San Justo? Alrededor de 18 grados. 18, 19. Ajá. ¿Cómo sabes que es 19 más o menos? Que estaba muy cercano a la curva 18. Bien, pero vos no sabés cómo se comporta esto. Quizás acá vos te moves re poquito a partir de esta curva y aumenta hasta 20,2. Y después sube re despacio hasta 21. Yo sé que eso no es muy compatible con la vida, ¿eh? No es muy verosímil. ¿No podés hacer como que la curva esa, o sea, la roja, no la podés parametrizar de tal forma que te quede una elipse? No, es una parábola. Lamento romper tus ilusiones. O sea, a ver, eso surge de analizar la curva de nivel. O sea, si vos igualaste a 18 y obtenés la estructura algebraica de esa curva de nivel, es una parábola, no es una elipse. ¿Podría haber sido una elipse? Sí, con otro modelo. ¿Y cómo podés hacer para ver la diferencia, o sea, la distancia entre cada curva sucesiva? Interesante. ¿Cuál sería la curva sucesiva? A ver, ¿cuál sería la siguiente a 18? 19. ¿Y por qué no 18,1? Ah, de verdad, liquidez. Bien. Ahora, cuando uno hace un mapa de contorno, elige algunas curvas de nivel. ¿Por qué no elige todas? ¿Por qué no graficamos todas las curvas de nivel? Porque si tenemos este problema de que justo tenemos 5 nomás, y eso nos está complicando la vida, ¿por qué no Porque son graficamos? infinitas. Bien. ¿Y qué vería si grafico todas las curvas de nivel? El campo. Ni siquiera, porque estoy en R2. El plano. Bien, básicamente las vería una curva de nivel al lado de otra. La de 18, la de 18,000001 y así sucesivamente, y todas las curvas de nivel. Entonces lo que vería sería un rectángulo Bordeaux. Bien, porque todos los puntos tienen imagen. Entonces todos los puntos estarían dentro de una curva de nivel y yo vería un rectángulo Bordeaux, básicamente. Con todas las curvas. Por eso no podemos tomar todas, no tiene sentido tomar todas las curvas de nivel. Tomamos algunas para analizar el comportamiento. Tiene una ventaja que nos permite fácilmente sacar conclusiones. Por ejemplo, ustedes me dijeron, si me voy hacia el norte, la temperatura parece aumentar. Va de 18, 21, 24, 27. Bien. Eso lo puedo ver usando curvas de nivel, o al menos lo puedo suponer. Pero tiene una desventaja, que no me da datos concretos, a no ser que justo esté en una posición sobre una curva de nivel, no tengo muchas posibilidades más. Por ejemplo, si yo les pregunto ahí, ¿cuál es la temperatura promedio en San Justo? Y les pido, denme una respuesta que ustedes puedan asegurar, no que estén proponiendo, que estén suponiendo. Yo les digo, denme una respuesta que con la información que tienen me pueden asegurar. ¿Cuál es la temperatura promedio en San Justo? No tienen esto, ¿eh? No pueden reemplazarla acá. Si no, ahí es muy sencillo. 18 grados. No. Si fuera 18, estaría sobre la curva de nivel de 18. Y no lo está.
Entre 18 y 21. Exacto. Esa es la única respuesta que me pueden dar que tienen información valedera para darme. Está entre 18 y 21, punto. No sé si más cerca de 18, no sé si más cerca de 21, no sé si 19,3. No puedo dar más información exacta que esa. Bien, sé que no es menor a 18 porque si no tendría que aparecer otra curva de nivel. Bien, ni mayor a 21 tampoco. Está en la franja entre 18 y 21, entonces es la única información que podemos asegurar. Bien, esa claramente es una desventaja del análisis con curvas de nivel. No nos da esa información precisa, bien, que sí nos podría dar, por ejemplo, si reemplazamos en la ley. Bien, punto. Me dejo de molestar con esto. Entonces, parecería ser que sube hacia el norte la temperatura y sube hacia el este. Bien. Ok. ¿Hacia dónde sube más rápido? A ver, ya que está para generar un poco de intuición gráfica. Si yo estoy en San Justo, ¿crece más rápido si me muevo hacia el norte o crece más rápido si me muevo hacia el este? Hacia el norte. ¿Cómo saben? Porque hasta que cruce la parábola del 21 yendo hacia el este, demora mucho más. Tengo que trasladarme mucho más que yendo hacia el norte. Perfecto, muy bien, excelente. Fíjense que para llegar hasta el punto cuya temperatura es de 21, acá tengo que recorrer una cierta distancia, mientras que acá tengo que recorrer una distancia mucho más grande. ¿Bien? No me voy a meter con eso hoy, ya lo analizaremos más adelante, pero quédense con esa observación. Bien, genial. Esa era una estrategia, ¿no? Con el mapa de contorno. Y la otra era con la gráfica. Ahí tienen la gráfica de digamos, este campo en su dominio, ¿no? En el rectangulito. Las gráficas tienen la gran ventaja de que me permiten ver las imágenes de todos los puntos. Bien, a diferencia de las curvas de nivel, que solo me permiten conocer exactamente para los puntos que están dentro de las curvas, acá yo tomo un valor de XY y me fijo la imagen en la gráfica y puedo obtener su imagen, bien, para todos los puntos del dominio. La gran desventaja es que son complicadas de manejar. O sea, ya ustedes viendo esto, no sé si se pueden tener mucha idea de qué está pasando. Bien, para dónde decrece, como medio difícil de analizar porque estamos viendo una representación en 2D de algo que es 3D. Entonces, este análisis es medio complicado. Pero lo que sí podemos incorporar acá es otra cosa que ustedes dijeron, el análisis de las trazas. ¿Bien? A ver, ¿qué trazas utilizarían acá? Porque, ¿se acuerdan? Repasemos. ¿Qué era una traza? Díganme ustedes. Si se acuerdan. Un plano que corta a la gráfica. Bien. Más o menos. O sea, en realidad la traza no es el plano. ¿Quién es la traza? La intersección entre el plano y el campo. Bien, perfecto. Entonces necesito un plano, excelente, que interseque a la gráfica, genial. Pero esa no es la traza. La traza es la intersección, o sea, es la curva que surge al intersecar la superficie, la gráfica, con ese plano. Genial. Entonces es una curva. ¿Es una curva en R2 o es una curva en R3? R2. Ajá. En R3. Ajá. ¿Quién gana? Una curva plana. Bien, excelente. Es una curva plana. Pero que sea una curva plana no quiere decir que esté en R2. Bien, o sea, no es lo mismo una curva plana que una curva en el plano. Es una curva plana porque puede estar incorporada dentro de un plano y no hay ningún problema. Pero no es una curva en el plano. O sea, no es una curva en R2. Es una curva en R3. ¿Por qué? Simplemente la forma más sencilla que tienen para pensar eso es cuántas coordenadas tienen sus puntos. Bien, más allá que lo podemos incorporar dentro de un plano, cada uno de sus puntos tiene 3 coordenadas. X, Y y Z. Entonces es una curva en R3. ¿De acuerdo? Las curvas de nivel
estas que tenemos acá graficadas, son curvas planas y además son curvas en el plano. ¿Por qué? Porque fíjense que cada uno de estos puntos, ¿cuántas coordenadas tienen? 2. Una X y una Y. No tienen Z. De hecho, la Z acá se muestra con este numerito, pero no están en R3, no tienen una cierta altura. Son una curva en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, la traza es una curva en el espacio, o sea, es una curva en R3, que surge de la intersección entre la gráfica de un campo y un plano. ¿Qué plano? Los planos coordenados sería, o sea. Bien, los planos coordenados o... Un plano paralelo a un plano Un coordenado. paralelo. Bien, o uno paralelo a los planos coordenados. Bien, no necesariamente es uno de los 3 coordenados, sino también puede ser uno paralelo a ellos. Bien, excelente. Vamos con este caso. Acá, ¿qué traza les interesaría conocer? Para responder la pregunta que nos hacen, que es cómo se comporta la temperatura si nos movemos este-oeste o sur-norte. A ver, no se la voy a dejar tan abierta si no es tan complicado. Estamos analizando el comportamiento oeste-este, ¿no? Este que habíamos dicho antes. Ese. ¿Qué traza utilizarían ahí? O cómo hallarían una traza útil para responder esa pregunta. Uso un plano paralelo al XY. Al XY. Ok, o sea, sería un plano con Z constante, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O sea, si yo, todos los planos, el plano coordenado XY y todos los planos paralelos a ese, tenían como característica que Z era constante. Bien, es decir, cuando uno dice plano coordenado XY, lo que está queriendo decir es X e Y varían, mientras que la otra variable, Z, se mantiene constante. El plano XZ varían y se mantiene constante y así sucesivamente. Un plano paralelo a XZ con Y igual a 100. Bien, excelente. Fíjense lo siguiente. Si ustedes están analizando el comportamiento sobre este eje o este, dijimos al principio que Y se tenía que mantener siempre constante e igual a 100. Bien, no me interesaba Y, no me interesaba el desplazamiento sur-norte. Me interesaba el desplazamiento oeste-este. Bien, entonces, X sí podía variar, pero Y no. Entonces, a mí me interesa ver cómo varía. Lo voy a escribir muy rápidamente. ¿Cómo varía T si varía X? O varía solo X. Bien, mientras que Y no varía. Entonces, básicamente ahí yo lo que tendría que decir es, bueno, entonces, fijo Y igual a 100. Bien, porque a mí me interesa la variación de T, que sería la temperatura, y la variación de X. ¿De acuerdo? Entonces, estaría trabajando con un plano paralelo al plano TX, o sea, al plano ZX. XZ. ¿De acuerdo? Entonces, mi traza la estoy definiendo fijando Y en 100. Entonces, yo lo que tendría que hacer es graficar el plano Y igual a 100, fijo Y en 100, eso me va a dar un plano, va a intersecar a mi gráfica, me va a generar una curva y esa va a ser la traza que me interesa. Bien, fíjense. A ver. Después vemos todo lo demás. Quería esto. Eso es lo que hice. Fue decir, Y lo fijo en 100. Fíjense que este planito que me apareció acá es un plano paralelo al XZ. Bien, o sea, es un plano paralelo al que incluye a los ejes azul y rojo, que se mueve para atrás, digamos, hasta 100 en Y, y me interseca mi gráfica acá. Esa cosa negra que tengo ahí es
mi traza. ¿De acuerdo? ¿Más o menos me siguieron? ¿Cuál es la idea? Entonces, esa traza es la traza que me interesa dentro de todo. Es la traza que me está mostrando cómo varía la temperatura, que sería la imagen, la altura, cuando me muevo en X, ¿sí? Que va entre 0 y 300, si fijo la Y en 100. ¿Bien? ¿Qué es? Es una curva en el espacio. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora, eso, que lo puedo analizar gráficamente, y yo si cada GeoGebra lo tuviera y lo puedo mover, bien, y girar para analizar el comportamiento, también lo puedo hacer desde una perspectiva algebraica, pura, numérica, que es lo que yo les preguntaba antes. ¿Cómo harían para analizar ese comportamiento de la temperatura con respecto a X cuando Y vale 100, pero utilizando la ley? Bien, entonces, acá lo que podemos hacer es esto que tenían acá que yo lo salté. Que es, si yo sé que esta es la dependencia de la temperatura con respecto a X y con respecto a Y, yo lo que puedo decir es, bueno, yo lo que quiero ver es qué pasa cuando varía X y Y es 100. ¿Bien? O sea, de todos estos puntos, a mí no me interesan todos los infinitos puntos del rectángulo. Solo me interesan aquellos donde X puede ser cualquier valor, entre 0 y 300, obvio, mientras que Y va a ser necesariamente 100, porque estoy analizando este eje o este. Entonces, ¿cómo transformo esta ley del campo para que me responda a esa pregunta? Y bueno, lo que hago es reemplazar Y por 100. ¿Bien? Reemplazo Y por 100. X puede variar entre 0 y 300, así que no la reemplazo por ningún valor. Obtengo esto, que cuando remueve, obtengo esto. Ahora, fíjense, esto que obtuve al reemplazar Y por 100, o sea, ¿cuántas variables tengo ahora? 2. 2. La temperatura y X, que son las únicas dos que varían. Y no varía. Bien, Y es igual a 100. ¿Y qué tipo de relación funcional tengo acá? ¿Esto sigue siendo un campo escalar? Sí. Ajá. Sigue estando graficado en el espacio, digamos. Bien, en todo caso. Pero fíjense que esto, desde lo simbólico, lo que quiso representar es, esto es un campo escalar valorizado en X igual a X variable, Y igual a 100 constante. Miren esta transformación a esta forma de escritura. Ustedes me dirán, y bueno, es lo mismo. Sale del mismo lugar. Sí, pero acá lo que me está queriendo decir es la temperatura solo depende de X. Bien, ya no depende más de Y. Entonces, esto ahora ya no es una expresión de un campo escalar, es una expresión de una función escalar normal. Es t en función de x. Y esto lo que representa es la temperatura, ¿bien? De todas las posiciones que están sobre este ejecito rosa, ¿bien? Dependiendo a su distancia este-oeste, ¿bien? O sea, de acuerdo a su valor de x, siempre y cuando Y vale 100, es decir, siempre y cuando esté a 100 kilómetros al norte de la I de María Juana. Bien, pero es una función escalar, entonces yo la puedo graficar, eso que tengo ahí, lo puedo graficar en un eje bidimensional. Acá tengo T, la temperatura, y acá tengo X en kilómetros entre 0 y 300. ¿Qué estoy graficando ahí? Sería esta misma traza ahí, esta misma traza que vimos antes, pero ahora en vez de verla en 3 dimensiones, la veo en 2 dimensiones. Es como si lo que tengo graficado acá es el plano rosa. ¿De acuerdo? Entonces lo que analizo es cómo se comporta esta curvita. Esto es una traza, esto no es una traza. ¿De acuerdo? O sea, esto es una traza porque las trazas están en R3, o sea, tienen 3 coordenadas.
o sea, los puntos tienen 3 numeritos, X, Y y Z. Esta no es una traza porque estos puntos tienen 2 coordenadas. Tienen X y tienen T o Z. No tienen Y. Pero esto es como, se llama proyección. Es la proyección de una traza. Es como si fuera una curva de nivel. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos las trazas con las curvas de nivel, lo que hacía éramos intersecarlas con los planos paralelos al XY y después la proyectábamos, lo llevábamos al plano XY? ¿Se acuerdan? Acá hacemos lo mismo. Cortamos con este plano y después esa curva, que es una curva en 3 dimensiones, las proyectamos todas sobre un único plano y generamos una curva de 2 dimensiones. Ahora, en definitiva, esto es una forma sencilla de analizar un comportamiento, porque al hacer esto, al encontrar esta traza y proyectarla para que me genere esta curvita, me permite muy fácilmente responder a la pregunta: ¿qué le pasa a la temperatura cuando me muevo de oeste a este? Aumenta. Aumenta. Bien, y fíjense que empezaba más o menos en 18, que eso ya más o menos de las curvas de nivel lo sabíamos. Bien, ¿se acuerdan que la curva de nivel hacía esto, ¿no? Entonces, bien cerquita a x igual a 0, era bastante parecido a 18. Y después, como se iba acercando a la otra, que era de 21, entonces suponíamos que iba a aumentar. Bien, aumenta. Entonces, acá tengo una forma de analizar ese comportamiento utilizando proyecciones de trazas. ¿Bien? ¿Más o menos me siguieron? ¿O no? ¿Hacemos otro ejemplo? Profe, pero eso lo organizamos solamente para un valor de I. Sí, Para sí. hacerlo general, ¿cómo sería? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Lo vamos a hacer probablemente mañana porque no creo que me alcance la clase, pero lo vamos a hacer. Eso se puede hacer general. ¿Bien? Y analizar este comportamiento generalizando. Pero para eso ya necesitamos un poco meternos en el terreno de la derivada. Ahora, supónganse que yo quiero analizar lo mismo para el eje sur-norte. Los dejo 2 segundos, me quedo en silencio, piénsenlo. ¿Cómo haría? Les doy 2 minutos igual. Bien, suficiente. ¿Qué harían? Cuéntenme. Tomo el plano IZ. Bien, ¿cuál? O sea, si tomás el IZ, estarías diciendo que X vale 0, ¿no? Sí, o sea, para cualquier valor de X puedo tomar X100. Bien, a ver, igual, no cualquiera. Si vos estás queriendo analizar qué pasa en San Justo, tenés que tomar justo la X que pasa por ahí, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar, lo voy a hacer con otro color. Vamos a probar. A ver. ¿Se ve?
no se ve nada, bueno. Miren qué recta, esa recta. Bueno, lo que yo tendría que tomar sería ese eje sur-norte con x igual a 100. Bien, entonces, eso, si lo tuvieran que trabajar desde una perspectiva numérica, desde una perspectiva, digamos, utilizando la ley del campo, ¿qué harían para encontrar el comportamiento de la temperatura solamente en estos puntos? En los puntos naranjas que grafiqué recién. Planteo una función escalar reemplazando x por 100. O sea, y ahora la variable independiente sería nada más la y. Perfecto. Entonces, todos estos puntos donde yo quiero trabajar tienen como característica, bien, lo que los caracteriza es que su x es 100. Más allá que su y puede variar entre 0 y 400, todos estos puntos tienen como característica que su x vale 100. Entonces, si yo quiero analizar qué pasa con la temperatura en esos puntos, digo, bueno, me fijo qué pasa con la temperatura con los puntos con x igual a 100. La y la dejo variable, porque varía, pero la x la limito, la fijo en 100. Entonces, reemplazo x por 100 y va a quedar, en definitiva, una función escalar t que dependa solo de y, ¿bien? Y que va a ser 13.500 sobre 850 menos y, menos 0,0001 por 100 al cuadrado. Bien, eso me va a dar una función escalar que la puedo graficar con t en función de y ahora, en vez de x, y ver qué pasa. ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos que sea esa función? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, bien, porque a medida que aumenta y, nosotros habíamos supuesto, bien, o viéndolo más que supuesto, habíamos deducido del mapa de contorno que la temperatura aumentaba, ¿no? Entonces suponíamos que va a ser creciente. Bien. Y ahora, eso si lo pienso en 3D, ¿qué estaría haciendo si yo fijo x en 100? ¿Qué estaría haciendo con esta gráfica? Estoy atravesando por el plano IZ con x igual a 100, Bien, formando la traza. Bien, con un paralelo al z, que sería x igual a 100, genial. ¿Y dónde lo graficarían acá? ¿Dónde? A ver, el plano es un poco difícil de verlo porque va a ser un enchastre, pero esa traza. Sobre el eje X no te quedaría. En No, X. perdón, perpendicular al 100 del eje X. No te quedaría esa traza. Ajá. Ok, bien, a ver. Se las muestro básicamente porque va a ser difícil de decirlo en palabras. Esa traza, o sea, va a pasar por el punto 100-100. Bien, el punto, o sea, nosotros tenemos el punto 100-100 que está acá abajo, no se ve. Sería este punto que está acá. Si buscamos la imagen de ese punto, nos da este punto en 3 dimensiones, que sería 100-100 en XY y la imagen en Z. Sería ese punto que tenemos ahí. Obviamente que ese punto está incorporado dentro de la traza que habíamos hallado recién, esa negra, cuya proyección es esta que está acá. Bien, ahora, ¿cuál sería la traza para x igual a 100? Bueno, sería una traza que ahora en vez de tomar x, y constante en 100, que sería esa que tenemos ahí abajo, ahora lo que está tomando es x constante en 100. Entonces utilizaría esa recta celeste que acabo de graficar ahí. Entonces, la traza, en definitiva, estaría, a ver si me sale, acá.
Bien, fíjense que es la intersección de la gráfica, ahora con un plano no paralelo al XZ, sino paralelo al YZ. Bien, que sería un plano así. ¿De acuerdo? Entonces la traza sería esa roja que grafiqué ahí, esa curvita roja que tenemos acá. Bien, y que suponemos que a medida que aumenta ahí, es decir, que nos movemos en el verde hacia atrás, crece en altura. Vamos a hacerlo. Ahí tienen el eje x igual a 100. Lo que hacemos es, para hallar la función escalar que nos permita ver cómo cambia la temperatura con respecto a y, es reemplazar x por 100. Si hacemos esa cuenta nos da esta función que, si la graficamos, tiene esta forma. Como supusimos, creciente. Bien, a medida que y aumenta, es decir, que nos movemos hacia el norte, y aumenta, la temperatura aumenta. Bien, y eso viene dado por la intersección de la gráfica con este plano coordenado, que sería el plano coordenado x igual a 100. Bien, y ahí tenemos graficada la traza. Esta traza, si la proyectamos en 2 dimensiones, tiene esta forma. Bien, entonces, fíjense que las trazas, como el otro día vimos que tenían como ahí son bastante útiles para graficar, también tienen esta posibilidad, ¿ves? Nos permiten aislar los comportamientos de las imágenes con respecto a una de las variables o con respecto a la otra variable. Bien, ese es también un fin que tienen. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo de trabajar algebraicamente. Nosotros decimos, a ver, ¿cómo se comporta la temperatura cuando varía y cuando x es fija igual a 100? A partir de la ley del campo, eso es muy sencillo de hacer. Reemplazo x por 100, me queda una ley de una función escalar que la grafico y me genera muy sencillamente una forma de analizar el comportamiento. Bien. Ese es el punto central de este análisis. Entonces, en definitiva, lo que vimos es que teníamos diferentes formas de acercarnos a la respuesta de esta pregunta que nos hicieron. Era, ¿cómo varía la temperatura si nos movemos en este-oeste o sur-norte desde San Justo? Entonces, fíjense que ustedes lo que me dijeron al principio fue una estrategia muy útil. Bueno, tomo algunos puntos, bien, en el eje oeste-este, tomo algunos puntos y me fijo cómo varía la temperatura, o tomo algunos puntos en el eje sur-norte y me fijo cómo varía la temperatura. Genial. Ahora, eso, que nosotros tenemos mucho en la mente discreta, es decir, tomar algunos ejemplos y ver qué pasa, eso no siempre es tan válido. Bien, y eso es importante que se vayan acostumbrando, porque cuando tengan que utilizar este tipo de estrategias, por ejemplo, para dar los resultados de alguna de sus investigaciones, por decirlo de alguna manera, o como un ejemplo, ¿bien? O están haciendo un trabajo práctico de laboratorio y tienen que dar los resultados que obtuvieron, el tomar algunos puntos y decir, con estos puntos concluyo que, tiene su falencia, que es que ustedes están tomando un ejemplo, o sea, no pueden asegurar qué pasa entre esos dos puntos. Ustedes saben qué pasó en este y en el siguiente. Entre esos dos puntos, que había un montón de condiciones intermedias, no saben qué pasó ahí, o no lo pueden asegurar. Entonces, cuando uno intenta hacer eso, muchas veces lo que tiene que recurrir es a una estrategia continua, como esta. Básicamente, yo en vez de trabajar con algunos puntos que estaban sobre, por ejemplo, esta recta naranja, directamente trabajo con todos. No con algunos, no es tomo 2 para abajo, 2 para arriba. Trabajo con todos. ¿Y cómo hago para trabajar con todos? Busco cuál es la característica, ¿bien?, que incluye a todos esos puntos. La característica es que su x vale 100. Listo. Reemplazo x por 100, obtengo cómo varía t con respecto a y, y acá tengo un comportamiento para cualquier y. No para esta y esta solamente.
sino para cualquier y entre 0 y 400 que estemos tomando. La grafico y acá obtengo lo mismo que ustedes hubieran obtenido, estos 5 puntos, ahora en vez de obtener 5 obtuve los infinitos. Que me dice que para la i que tome, yo decida, me va a dar la siguiente temperatura. Y ahí analizo con mayor detalle cuál es su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la estrategia que ustedes hicieron es la misma que nosotros planteamos acá, solamente que en vez de hacerla discreta, la pasamos a hacerla continua. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que vimos, y ya les dejo la pregunta y la vamos a responder mañana, es, bien, si yo me muevo de oeste a este, dijimos que la temperatura crecía. Bien. Y si me muevo de sur a norte, también. ¿Cuál se mueve más rápido? Ustedes me dijeron, vuelvo para atrás, perdón. Cuando vimos el mapa de contorno, ustedes me dijeron, se va a mover más rápido o va a crecer más rápido si me muevo hacia el norte, porque tengo que recorrer menos distancia para que pase de 18 a 21. Mientras que si me muevo hacia el este, tengo que moverme un montón para que pase de casi 18 a 21. Bien. Hicimos estas grafiquitas, obtuvimos esta, que es cuando me muevo hacia el este, y obtuvimos esta, cuando nos movemos hacia el norte, bien, y sabemos que la temperatura crece hacia el norte. Ahora mi pregunta es, conociendo esas gráficas, ahí tenemos las dos, conociendo esas dos gráficas, bien, que es la temperatura cuando me muevo hacia el este y la temperatura cuando me muevo hacia el norte, ¿cómo podrían numéricamente asegurarme que esta crece más rápido? Bien, o sea que sería así, que la velocidad de crecimiento de esta es mayor a la velocidad de crecimiento de esta. ¿Con la derivada o fijándome la pendiente, digamos? Más fácil, o sea, con la velocidad media, digamos, en vez de la derivada. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que ahí cuando ya tengo que dar una cuestión numérica de esa velocidad de crecimiento, lo que yo tendría que hacer sería derivar, ¿no? O sea, busco la derivada exacta en este punto, ¿bien? Y me fijo y comparo esos dos números, la derivada en este punto y la derivada en este punto, y comparo los dos números, o las aproximo con una velocidad media. Pero considerando que ya tenemos las dos leyes, puedo derivar. O sea, simplemente son funciones escalares, ustedes pueden derivar sencillamente. Bien. Entonces, eso es lo que nos permite dar esa respuesta. Si yo lo hago, fíjense, ahí graficamos las dos rectas tangentes, calculamos la derivada, nos da aproximadamente 0,005 esta, y esta 0,025, nos permite decir, claro, esta crece más rápido, como supusimos. Para el norte crece más rápido que esta. ¿Bien? Y no solo eso, nos permite decir que crece 5 veces más rápido. Ahora, eso es en San Justo. Obviamente, ustedes recuerdan que las derivadas se calculaban en un cierto punto. Bien, o sea que era un movimiento infinitesimal hacia el norte o hacia el este. Ya avancé 3 kilómetros y bueno, esto va a cambiar seguramente. No mucho, pero probablemente cambie. Pero en San Justo va a aumentar 5 veces más la temperatura si me muevo hacia el norte que si me muevo hacia el este. Ahora, yo esto lo puedo hacer porque es una derivada de una función escalar. Bien, es una derivada de esta función escalar que obtuve al reemplazar una de las variables del campo por una constante. Ahora, vuelvo a la pregunta que me hicieron ustedes antes. ¿Y esto vale? ¿Lo puedo generalizar para todos los puntos? Porque acá estoy trabajando en un único punto. Bien que sí tengo una forma de hacerlo bastante sencilla, pero si lo hago para todos los puntos, acá tengo x e y, tengo las dos variables. ¿Cómo hago para derivar cuando tengo las dos variables? Y eso se los responderé mañana. Bien, creo que está escrita la pregunta. ¿Esto pasa siempre? ¿Para cualquier punto puedo asegurar que la temperatura crece más rápido hacia el norte que hacia el este? En San Justo lo pude hacer, reemplazando ix por 100 y obtuve la derivada. Bien, pero ¿lo puedo hacer para cualquier punto y siempre garantizar que eso sucede? La respuesta el capítulo siguiente. Bueno,
¿Dudas con esto? No se pueden quejar, hicimos un repaso bastante integral de campos escalares. Vimos casi todo lo que habíamos visto antes, lo aplicamos a este ejemplo. ¿Alguna duda?